Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Hoy, 12 de febrero del 2024, les presentamos nuestro segundo programa dedicado a la memoria de Julio Cortázar, hoy el día que se cumplen 40 años de su muerte. Para esto, les traemos una conversación que en realidad es una conversación casi que de sala que tuvimos con Carles Álvarez Garriga, para mí la persona que más sabe de Cortázar en el mundo, y su amigo, a quien conocí justamente durante la charla, Diego Ceciola, traductor de prosa del Observatorio, experto en Zen y, como verán, muy conocedor también de su obra. Carles Álvarez nació en Barcelona en 1968, se doctoró en Filología Hispánica con una tesis dedicada a los prólogos de Julio Cortázar. Ha escrito crítica literaria en diversos periódicos y revistas especializadas y ha colaborado como comentarista cultural en algunos programas televisivos. Editó Cuentos inolvidables según Cortázar, publicados por Alfaguara en 2006, Clases de literatura, publicado por Alfaguara en 2013, y junto con Aurora Bernardes, Papeles inesperados, publicado en Alfaguara en el 2009, Los 5 tomos de las cartas, publicadas en 2012, y el muy bonito álbum biográfico Cortázar de la A a la Z, que editó también con Aurora Bernardes. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con esta conversación en la que indagamos sobre Cortázar, nos reímos y bueno, lo recordamos, que es lo que hay que hacer un día como hoy. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo especial y por petición de nuestro invitado, que llevamos esperando desde el primer capítulo de este programa, arrancamos con My Favorite Things de John Coltrane. Carlas, bienvenido a Paredro. Bueno, gracias, gracias por poner John Coltrane. Fíjate las iniciales. John Coltrane, Julio Cortázar. Hay un chiste que Julio Cortázar hace. Él tuvo una amante, bueno, tuvo muchas, ¿no? A partir del año, hasta el año cual. Y dice, JC. Y se burla la chica porque le dice, pero tú en realidad te llamas JFC, Julio Florencio Cortázar. Y JFC dice, John fucking Cortázar. Me gustaría, como tenemos también invitado, si me permites, un Por invitado favor, especial. Diego, bienvenido también. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Camilo. No, Diego, estamos acá. Qué mejor que nos dejemos llevar por este espíritu del azar cortasariano, que aprovecho y le cuento a la audiencia que ese fue, pues, un poco como pude llegar. A veces cuando uno se acerca a las personas, surge, no son muchos, pero surge lo que yo puedo llamar esa aura cortasariana. A Carles Álvarez yo lo conocí haciendo el doctorado en Barcelona, fue jurado de mi tesis doctoral, pero ahí todavía no lo había conocido, de hecho. Lo conocí cuando entró el efecto Cortázar para poder encontrarlo. Y fue haciendo un viaje con unos amigos en un pueblo catalán que de repente un amigo dijo, paremos en este pueblo que era una antigua colonia industrial porque se camina muy rico. Y yo empecé a caminar e iba jalando el carrito de mi hijo Pedro, que entonces yo creo que no tenía más de un año o año y medio, no, mucho menos porque nos devolvimos, debía tener unos 4 o 5 meses, yo creo. E iba caminando con Pedro y había unos setos al lado y de repente miré levemente porque detrás había una terraza y había un pequeño agujero entre los setos, casi que cortado desde siempre, para que apareciera la cara de Carlas por ahí. Y yo dije, ¿cómo así que Carles Álvarez viene a aparecer en este pueblo, en Cataluña? A lo que tocó montarse a la terraza y dejarse guiar por Carles para aprender
que estaba viviendo entonces en la casa del antiguo librero. Bueno, la historia es azar, cortazariana, cortazariana. En realidad la obra de Cortázar es disparatada. Y como es tan disparatada, es tan concreta. Es una cosa que es muy extraña. Yo creo que la mejor definición es lo que decía Calvino, Italo Calvino, que dijo, es entre el entusiasmo del disparate continuo y la racionalidad perfecta. Creo que en esa dualidad es donde se mueve la obra de Cortázar. ¿De acuerdo, no? Estamos todos de acuerdo. Los tres, ¿no? Los tres de acuerdo. Carlos, ¿por qué no nos cuentas antes de pasar y que Diego nos cuente? Yo me acuerdo mucho que tú me contabas de esas escenas cortasarianas que le pasaban a Cortázar. Es decir, cuando llegaba al taxi y se daba cuenta que el taxista tenía su apellido o que de Sí, repente tenía cuestiones de personajes. bueno, él sube a un taxi, es una anécdota conocida, pero no está mal repetirla porque las anécdotas buenas hay que repetirlas siempre. Porque anécdotas buenas en realidad en la vida pasan pocas. Eh, Cortázar efectivamente sube un taxi en París y, y está hablando con el tipo y el tipo es muy simpático y al final le dice, y él le dice, estoy encantado de hablar con usted. Y el taxi, ¿y usted cómo se llama? Y el taxista le dice, je suis Just Corta. O sea, me llamo Julio Cortá. Y Cortázar le dice, je suis Cortá, azar. O sea, yo soy Julio Cortá, azar. Azar. Sí, chistes de estos hay muchos, pero si uno... eh, esa es el, o sea, hay dos modos de tratar, digamos, la realidad. Un modo que es el objetivo, el normal, el convencional, y otro que es el que toman, claro, eh, los bretonianos, o a los bretonianos me refiero a los de la escuela de Bretón, que es estar atento a las casualidades. Porque las casualidades siempre son reveladoras. Porque me invento ahora cualquier tontería, ¿no? Tú, Camilo, estás ahora en Bogotá. Bien. Llegas a una esquina y ves un patinete, un chico que va en patinete. Y tú te fijas que ese patinete lleva en el lomo del patinete, lleva no sé qué marca. Bien, te fijas en eso. Te quedan en la retina. Y 2 manzanas después ves que el mismo logotipo no tiene nada que ver, pero está en otra tienda o está en otro contexto. Y eso que es ahora es muy fácil porque todo es muy comercial, pero esa capacidad de razonar o de razonar en realidad la realidad es fácilmente. Los oyentes a lo mejor quieren oír hablar de Cortázar. Camilo. No, porque con esto podríamos estar horas, miles de horas, pero creo que Pero, no, no, tú... no, pero hay algo que sí, que ya ponemos en marcha, y es que a mí me interesa mucho que, si les parece, que toquemos un poquito lo que a mí me supone que es esa escuela Estoy cortasariana grabando, estoy grabando. en los mismos temas, Carlas, que tú hablabas, por ejemplo, de la escuela bretoniana. Hay algo en Cortázar, me parece a mí, y lo digo a los 40 años, que define una manera de visión, A los define una manera de 40. mirar. ¡Qué 40 años de niño! muerte. Creía que tenías 40 años. Digo, No, 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 ya pasé por ahí. ah, Y creo que, y a veces
por lo menos desde mi forma de lectura, ¿Mm? me parece que los cuentos de Cortázar, la poesía y las novelas, por supuesto, lo que son es intentos de establecer nuevas miradas sobre el mundo. ¿Que lo hacen todos los autores? Sí, evidentemente, ¿verdad? Todos tienen una mirada. Pero Cortázar propuso algo que en este momento me parece que es absolutamente genial, es nunca perder la curiosidad, lo insólito frente al mirar. Y yo creo que esa es una lección que se debe recuperar día a día. Y esa es una forma de poner en marcha una obra literaria que, Carlas, recordando siempre ese verso favorito, y Diego, uno de sus versos favoritos de Cortázar, que es rondar las cosas del lado de allá, ¿cierto? ¿Cómo Mm. encontrar el lado de allá cuando estamos acá? Y me parece que Cortázar, la poética que propone es esa. De allí que va más allá de lo fantástico, va más allá de lo metafísico. Lo que Cortázar formula preguntas y no de respuestas. Esa es la clave. Eso es lo que a los, voy a ser muy pedante, ¿eh? Voy a ser muy pedante, pero a los jóvenes que tienen interés en no solo en la literatura, sino en la vida, lo que les interesa son las preguntas, no las respuestas. Pero sí que nos ayuda a ver de otra manera, a ver, desde el inicio, desde los cronopios, lo que todo el Exacto. mundo leyó y que nadie puede volver a ver un reloj de la misma manera o una escalera de la misma manera. Y eso es, creo que ahí Cortázar dio el primer paso, pero la invitación, como decías, Carles, es esa, que demos eso con todo, que todo Sí, cuestionemos, que todo, sí, sí, pero el libro de los cronopios es el libro, en realidad, parece el más fácil, pero es el más difícil. claro, Es el libro Sí. zen, es el libro zen. Ah, es donde hay esas, claro, claro, el libro de los cronopios son 4 partes, ¿verdad? 3 partes, ¿no? ujú, Instrucciones, las instrucciones, sí, bueno, sí, las lees, sí, son muy graciosas, son muy ingeniosas, son muy complicadas si las lees con mala leche. Bueno, no sé si con mala leche, si las lees con maldad o con bondad, bueno, es igual. Mm. Pero claro, hay otras cosas que es instrucciones para mirar una pintura. Eso es muy complicado, ¿no? Ese Pero a lo texto. que yo voy, mira, pero es que yo estoy diciendo, y gracias, digo, yo de autoayuda tampoco sé. La única autoayuda que yo encuentro es en la literatura, fíjate. Y no me da miedo acercarles, yo sé que me No, regaña y se va a pues, regañar y siempre me lo ha dicho. Pero a mí me parece que yo leo literatura es para entenderme a mí mismo y vivir mejor el entorno en el que estoy. Ese es mi principio. Ahora que si voy pero a hablar de un eso, para libro, eso, no arranco no, hablando de mí, me explico. Pero, pero Carlas, para eso es cuando la tú te literatura. enfrentas. No, es una muleta, es una muleta. Exactamente. Pero es Sí, innegable que cuando tú pero lees que nos Rayuela, ayuda a por andar. ejemplo, cuando tú lees Rayuela, cuando tú lees una cantidad de cuentos, cuando lees las cartas, hay una evidente, a mí me parece que la realidad en la obra de Cortázar es mucho más importante que en la realidad, que en cualquier otro escritor del boom latinoamericano. La realidad social para García Márquez, de acuerdo. La realidad de la revolución para Fuentes, de acuerdo. Conversación en la catedral, de acuerdo. Pero Cortázar, digo, Cortázar no tiene esa postura. La postura de Cortázar, que es lo que hace que sea más analítico y por lo tanto más complejo y más serio, me parece a mí, desde ciertas perspectivas, no todas, ojo, no estoy diciendo que Cortázar es más serio que García Márquez, no, no, pero sí estoy diciendo que la invitación, desde la poética que genera un Julio Cortázar, me parece que tiene a la vida de por medio, o así me parece que muchos lectores lo hemos asumido. Entonces, yo leo unas cartas de Cortázar, Carles, por ejemplo, a Eduardo Jonquieres o a María, recién llegado a París, ¿verdad? Esas cartas que ya hemos hablado, que son las cartas más preciosas que muestran a un Cortázar melancólico, triste y solitario. Y de repente este Cortázar, frente a la llegada del sol y la llegada del calor, dice, hay que salir a caminar. La errancia, como la poesía, es un lujo necesario. Y es toda esa primera primavera que tiene en París, que es el volcamiento a lo vital. Siento que ese mensaje de Cortázar se ha diluido. ¿Se ha diluido cómo?
¿Cómo se ha diluido? Que no ¿Dónde? se ha diluido en las formas de lectura de Cortázar y en las formas de apreciación de Cortázar, ¿sabes? Lo traigo, también para que pongamos el No, tema, porque no, no, eso es lo que a mí me no. llevó a leer, ¿sabes? Pero siento que esa faceta de Cortázar es una faceta en la que no es tan clara, así como tampoco se sabe ya, Carlas, que el surrealismo y Bretón lo que querían no era ser locos y raros, lo que querían era cambiar la vida. Ahora, que tocaba irse de loco y raro para cambiarla, sí, de acuerdo, pero el objetivo era cambiarla. Bretón no sé si la quiere cambiar, Rimbaud sí. Bueno, o supuestamente, porque tampoco sabemos, porque mira cómo acabó. Rimbaud acabó siendo un traficante de armas, creo, ¿no? Sí. No sabemos. Y esclavos. No sabemos, sí, o de esclavos, o cualquier porquería que te puedas imaginar. No sabemos en realidad. En realidad no sabemos, y además es una trampa intelectual pensar qué habría sido de o qué quisieran, no lo sabemos. Sabemos muy pocas cosas. En realidad sabemos muy pocas cosas de los escritores e incluso, si me permites la pedantería, de nosotros mismos. Cortázar hace las preguntas grandes y no se queda eh, a mitad de camino. Preguntó, ¿quién eres tú, lector? ¿Qué es la realidad? ¿Hacia dónde vamos? Todo eso está eh, desde el inicio hasta el final. Y lo otro es, para volver a esto de la palabrita autoayuda, ¿por qué la reacción un poco? Porque Cortázar fue a la India 2 veces. La segunda se quedó con Octavio Paz, que hablaba muchísimo. Octavio Paz lo introdujo a todo lo que él no podía ver de la India y habrán tenido unas charlas que sería hermoso haber sido la mosca en la pared. Buah, Eh, es decir, o con Freddie Goodman, están las famosas cartas a Freddie Goodman. Entonces, no es solo un intelectual occidental, sino que es un intelectual occidental que estaba muy consciente de cuál es el más allá de la realidad que planteaba algunas escuelas de Oriente. Y se le abrieron esas posibilidades. O sea, muchas veces habla del Zen, habla del Vedanta, eh, y no son cosas sencillas. Tal vez a nosotros nos llega un Zen o un Vedanta popularizado, ¿no? Rebajado, mindfulness, pero Cortázar estuvo en esa llegada de las corrientes orientales a Occidente y son revolucionarias para nuestra forma de pensar. sí, pero Eh, fíjate, pero bueno, se queda y le dice a Freddy, pero yo no doy ese salto, yo me quedo acá y eso desde es. acá voy a tantear los límites desde acá, porque creo en nuestra manera y creo que desde acá también podemos llegar a desvelar la realidad. Eh, Y eso. entonces eso lo sublima, o sea, esa cobardía ante el absoluto salto, que es convertirse en un filósofo zen, digamos, bueno, no, en un filósofo oriental, digamos. Él se asusta mucho, digamos, con Freddy, la experiencia de Freddy, hay esa carta, el de Grand Belin, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo sublima eso con la causa cubana? Esto puede ser el reemplazo. Y históricamente, es vergonzoso confesarlo, pero históricamente yo creo que la estropeó el personaje, lo estropeó todo. Ahí hay una cosa que quiero preguntarles, Diego, y también aprovechando, como Carlos me contaba que tú tradujiste o trabajaste muy de cerca Observatorio, Prosa del Observatorio, ¿verdad? Prosa del Observatorio es una obra que surge de estas obras álbum collage después del 67, ¿cierto? Carlas después de Ugné,
Y esos son los momentos que solemos decir, ese es el Cortázar arruinado. Digo, con cariño lo digo, pero es ese momento político que siempre decimos que ese compromiso se lo llevó, ¿verdad? Hasta que regresa. Sin embargo, hay dos cositas que quisiera apuntar. Carlas, Cortázar sublima este interés a través de la Revolución Cubana y no podemos olvidar que viaja por primera vez a Cuba ya con las galeradas hechas de rayuela, ¿cierto? Es decir, ya terminado ese viaje de Oliveira en la ficción, que es un viaje personal frente al contraste de cómo se vive desde esta postura de la maga y esta postura de Oliveira, ¿cierto? Se sublima a través de la Revolución Cubana y se va a saco. Y ahí es esa estupenda anécdota, Carles, que tú siempre me recordabas que es cuando Cortázar le dijo a Aurora, volvamos a Cuba, y ella dice, no, 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 yo ya conocí las fábricas de tabaco, yo no tengo a qué volver, ¿verdad? Y de repente empieza esta militancia, llamémosla, política, con una carta de por medio que estuve buscando, Carles, que es muy importante, que tú me recomendabas mucho, porque ahorita no la encontré, que es la carta en la que Cortázar le escribe al amigo diciéndole, es que no te podía escribir en ese momento porque es que mi cabeza estaba en otra cosa. Es que no es Alessio de Andrade, lo tengo metido el fotógrafo, es bueno, que es ese momento en el que él identifica y dice, estaba tan metido acá que no entendía la diferencia. Sin embargo, Diego, vuelvo, esas obras con las que tú tanto te relacionaste, me parece que son de las obras más interesantes, más libres, más intrépidas de Cortázar. Porque tú te dirías, claro, se mete en Cuba, entonces va a escribir el libro de Manuel y va ahorita a hacer boom, o sea, un molde y no se va a salir de un molde porque el molde ahora es lo político. Y yo creo que nunca se sale más que en prosa del observatorio y que todos esos álbumes collage. La vuelta al día en 80 mundos. Hay una cuestión rara, me parece, entre una fijación política, pero al mismo tiempo una cabeza que está sin parar. ¿Ustedes cómo entienden ese doble perfil? Tú primero. Bueno, es una pregunta enorme. Y respondiéndote así, recuerdo cómo respondía Julio con esa maravilla de si ves las entrevistas, nunca responde directamente, siempre considera la pregunta, ¿no? Considera y dice, fíjate esa pregunta, qué buena, esa pregunta tiene tres preguntas. Y luego pasa y habla con subordinadas dentro de subordinadas. Entonces, bueno, pero volviendo a la pregunta, hay una trampita que es, para mí, o sea, para mí sería una trampa decir un Cortázar o el otro, o prefiero este, prefiero el otro, o aquí cambia, aquí es peor, ahí era mejor. Para mí eso es una trampa. Es como, a mí me gusta mucho Bob Dylan, como decir, este Dylan era bueno, este es malo. No, me parece ir a la esencia del personaje es entender que tuvo muchos momentos y la esencia trasciende a todos esos momentos. O sea, que fueron manifestaciones del mismo núcleo. En los 70, después de separarse de Aurora, con Ugné se politiciza, ¿no? Y además la Revolución Cubana, después Nicaragua. Eso en las cartas lo vemos muy claro. Eso estuvo siempre, esa preocupación por el hombre. No estaba manifestada porque él prefería quedarse en su cuartito, en su habitación y leerse toda la historia de la literatura universal, pero siempre le interesó el hombre, la historia del hombre, hacia dónde va el hombre y cuál es su desarrollo último. La diferencia es que empieza a sacrificar su tiempo de escritura por ayudar a los otros, a los hombres de carne y hueso. Y A costa de su literatura. a costa de pero a Y costa eso es de la clave. literatura que no escribió, que no tuvo tiempo para escribir, porque yo estoy de acuerdo con Camilo, la que sí escribió sigue siendo alucinante. O sea, Prosa del Observatorio para mí, Sí. hice la tesis sobre eso, la traduje al inglés, es de un vuelo poético sin igual, porque está por las nubes y está haciendo un acto de balancear justamente Oriente-Occidente, poesía y prosa. Es alucinante.
Bueno, pero seamos serios. Del 68 hasta a más allá, o sea, hasta el 84, que escribe esto, o sea, prosa, digamos que sea Algunos realmente textos de un libro, territorios. pero eso es oficio, bueno, evidentemente son geniales, pero son microtextos, o sea, la gran ambición que tenía entonces la deja de lado. La deja de lado porque es que no tiene tiempo. Además es que lo dice en todas las cartas, lo dice contrastantemente. Es que no tengo tiempo. Es que, ven aquí, ven allá. Es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo. Acabo de releer las del boom y en una del 72 le dice a Fuentes, No, cuenta, y pensar que yo era escritor. sí, las cartas del boom es las cartas que han editado ahora en Alfaguara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Carlos Aguirre, Augusto Juan Augusto Campos, Wong. etcétera, que es un libro que es una delicia absoluta. Bueno, es el libro que nos faltaba. Sí. Un trabajo de biblioteca, es un libro maravilloso. Vamos a hacer una pregunta que va a ser absolutamente injusta para entrar en territorio de prosa. ¿Ustedes creen que, y esto es para entender el personaje de distintas partes, ¿ustedes creen que es una pregunta tramposa? Bueno, entonces no me reclamen. Si Cortázar no hubiera escrito Rayuela, que ya es un impensable, si hubiera ido a Cuba a apoyarla, ¿qué No tanto entiendo, tiene que ver el apoyo a la revolución cubana, la escritura de Rayuela y la experiencia de Oliveira? no entiendo la pregunta. Yo no ¿Qué la tanto entiendo. tiene que ver, Carles? Cuando yo digo, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho, ¿te acuerdas? Porque en el momento en el que Cortázar viaja, y repito, en el momento en que Cortázar viaja a Cuba, ya están las galeradas, es decir, ya está la revisión final. ¿Te acuerdas Sí, que hablábamos, no sabemos si era diciembre del 62, perdón, sí, diciembre del 62 o enero, febrero del 63? sí, Pero ya sí. está enviado el manuscrito y está cerrado. Ahí Cortázar tiene el impulso y la experiencia de la búsqueda de Oliveira, que es todo lo que hemos dicho, Diego, ¿cierto? Es la búsqueda hasta el fondo, es meterse de mierda hasta el cogote, ¿cierto? De No, hidropesía y es toda la expulsión. Entonces yo me pregunto es si acaso este sacrificio que hace Cortázar de dejar la literatura escrita, de darle su tiempo a lo político, más no a lo literario, si esa termina siendo una consecuencia o un proyecto de vida o una postura que toma como un post Rayuela. Es decir, listo, ya escribe la novela y la novela se publica. ¿Será que en algún momento él dice, hombre, esta novela como tal, una novela no cambia el mundo? No, lo que hay que cambiarlo es irse a trabajar en el cambio del mundo. Que me parece que es una postura muy Maga Oliveira, muy de contrastes. Entonces, y fíjense que aquí a lo que traigo de nuevo es cuánto pesa, no cuánto pesa, sino cómo entendemos esa noción de la vida en la obra de Julio Cortázar. ¿Sí ves, Diego? Perdón que lo sigo. Sí, Sigo sí, rizando el sí, rizo. sí, sí. no, pido yo la palabra. Hermosísima pregunta, por favor. Sí, Gracias, Diego. es muy buena, pero es muy tramposa. Muy tramposa. ¿Qué hubiera hecho Cortázar si no hubiera escrito Rayuela? Si no hubiera escrito Rayuela, Cortázar se hubiera tirado al Sena. Friend, eso lo dice claramente. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo podemos imaginar Cortázar si no hubiera escrito Rayuela? No sabríamos nada de Cortázar si no hubiera escrito Exacto. Rayuela. Sería digamos, con todo el respeto y con todo el cariño y con todo el amor que le tengo, sería un Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, el peruano, un escritor de cuentos fantástico, de un par de novelas flojitas, bueno, discutibles, y ya está. Pero claro, cuando uno, o sea, ¿qué hubiera sido Cortázar si no hubiera escrito Rayuela? No lo sabemos, es imposible. Es, 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 es una pregunta no capciosa, sino es una pregunta absurda. Es una pregunta absurda. ¿Qué Lo hubiera sido? anuncié y lo aclaré.
Sí, no, pero has hecho una trampa, pero no, ¿qué hubiera sido Cortázar si no hubiera escrito Rayuela? ¿Qué Pero en hubiera relación a sido? la revolución, Carlas, en relación a la revolución cubana y su súbito cambio así tan repentino, porque lo que me interesa es que veamos qué tanto esa experiencia política Ah, es la, no, claro. es la No, cristalización de una búsqueda sí, literaria, estética, no, metafísica, sí, que al pero final del entonces, camino dice, esto no sirve para entonces, nada. no, entonces es otra pregunta. O sea, has hecho dos preguntas. Una que es imposible, porque es imposible, es un coágulo de significantes que te vuela la cabeza, o sea, que no vale. Y luego, claro, después de escribir Rayuela, se tiene que ir a Cuba. Claro, después de escribir Rayuela, es eso de pones toda la carne en la sartén, ¿no? ¿Echas sal o no echas sal? Esa decisión es obvia, ¿no? Es obvia, claro. ¿Cómo te vas a quedar en París si sabes que en Cuba está viviendo? Sabes que Cuba, entonces, no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Evidentemente. Pero si sabes que Cuba es la promesa de la revolución izquierdista, evidentemente tienes que ir a Cuba. Como se fueron todos. Se fue Mario. Bueno, de hecho, el primer viaje nos lo contó Mario en esa charla que tuvimos en el Escorial, que él, Sí. o sea, Cortázar se va a Cuba porque Mario le dice, tienes que ir a Cuba porque Cuba es alucinante. Diego. Sí, no, no era posible. Él lo dice en muchas entrevistas. O sea, en realidad él ya te lo respondió eso, de que en Rayuela llega al término último de ese tipo de búsqueda individualista y a través solo del arte y esteticista o incluso negando el esteticismo, pero centrada en el individuo. Más allá de eso, no se podía ir. Eh, y otro aspecto que entra muy fuerte, los 60 con toda su revolución política y artística y las drogas y la libertad sexual y todo eso, Todo, eh, todo, todo. En los todo. 60 nació todo ahora, pero Yo nací en el 68. Yo nací el día en de el la 68. matanza de Tlatelolco. Bien, sí, justo el día, 2 de octubre del 68 nací yo, la matanza de Tlatelolco. Pero fíjate que en clases de literatura de Berkeley, ese libro que por fortuna pude editar, bien, que lo dice. Yo he pasado tres etapas. Una es la estética, que llega hasta el 51. La otra es la Metafísica. metafísica, gracias. Y la tercera es la política. Y ya está. Es muy fácil. O sea, Cortázar, aunque parezca que la obra es muy grande, es muy fácil de señalar. Incluso aunque él no hubiera ido tan allá con su búsqueda, el contexto lo hubiera llevado a considerar cambios. Porque también está el mayo del 68, todo el mundo está revolucionando y los patrones viejos, the times they are changing, ya no sirven. Pero creo que estamos pasando por alto precisamente las primeras cartas de las cartas del boom, por ejemplo, que es ese momento en el que los cuatro empiezan a decir, oiga, aquí lo que estamos montando es un programa social Sí. político, es decir, aquí nos tenemos que poner las pilas. Y aparece un Carlos Fuentes, que es un poquito el diplomático promotor, y es siempre que no, es que tienes que ir y tenemos que hacer esto, y es el que tal, ¿verdad? Y están los otros detrás, que es ese momento en el que, como tú bien lo dices, 59 Revolución Cubana, momento de ver lo que es latinoamericano, finalmente demostrar, precisamente ahorita estamos leyendo en un club de lectura La ciudad y los perros de Vargas Llosa y entendiendo cómo la literatura latinoamericana logra coger esas técnicas del modernismo, bla, 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 para poder establecer una identidad que va más allá de una literatura, llamémosla, no lo digo a mal, pero una literatura costumbrista, que también hablan de eso en el diálogo de Vargas Llosa y García Márquez en Las dos soledades, que García Márquez le dice, no, no me pongas a hablar mal de los abuelos, yo los respeto mucho,
refiriéndose a Rivero, a José Eustacio Rivera, a Rómulo, etcétera, los de atrás. Pero ¿a qué va todo este larguero? Hay una cosa que ahí pues, es importante y que fíjate, Diego, así como tú decías que ahora entiendes esto, hay otra cosa que yo hasta ahora he localizado, Carlas, y es que Cortázar era el viejo del grupo, era el mayor, era el maduro, era el que trabajaba, era el que nunca dejó de trabajar para escribir, ¿cierto? El traductor, y entonces a mí también pensar en eso me pone mucho a pensar en ese cambio, porque es que ustedes lo acaban de decir, Carlas, tú lo dijiste hace un rato, lo malogra un poco, y Diego, tú también traes, pensar que yo era escritor, no han pasado 10 años desde la escritura de Rayuela cuando dice eso, y verse así. Y entonces uno se pregunta, miércoles, ¿sacrificar tanto por lo político? Miércoles. ¿No? Miércoles. Tanto por lo político, es decir, entonces, ¿es acaso, Carlas, un regreso a ese Rambo del 48 en el que de alguna manera dice, listo, pues sí, me voy por el lado de Rambo, no me voy por el lado de Mallarmé, me voy por el cambio de lo humano, pero de pronto es ese Rambo de iluminaciones, ese Rambo de una temporada en el que dice, esto no fue. Yo tengo manos de campesino y nunca voy a poder cambiar la rugosa realidad. Dejo de escribir. Y ahí es cuando se va a Abisinia y ahí es cuando empieza todo el tema y esa gran cita que es el Rambo moribundo sin una pierna en Marsella en el 84 con el doctor entrando con el periódico mostrando cómo los poetas en Francia lo están celebrando y Rambo dice horas antes de su muerte a la mierda la poesía, que es duro y a todos nos duele un poco, porque nadie quiere pensar eso, pero lo pienso ahorita desde esa postura de Cortázar. ¿Será que efectivamente el Cortázar novelista dejó de ser en el 63? ¿Será que efectivamente, no sé, lo traigo, no quiero, no me gusta hacer las cosas, pero sí me pone a pensar mucho que haya quizás una emulación de esa vida que tanto admiró y sobre todo esa decisión vital, porque es que dejar de escribir es una decisión muy jodida, no es un capricho para lo que le supone a él. Entonces pensar esos 60, Diego, desde esa perspectiva, ¿cómo puede algo llevar a alguien, a un escritor, a decir, no le doy más tiempo a esto? Bueno, una pequeña, yo corregiría una sola cosita de eso, que es, no nos olvidemos de 62. Bueno, Yo la tienes razón. fecha, si la tengo que poner, es en el 68. Nacimiento de Carles, fin de Cortázar. Eso sería, más o menos. Pero nunca más vas a venir a comer a mi casa. Pero 62 Eva, no, mira, te estoy borrando. Qué bueno. No, pero seriamente, 62 lleva la búsqueda literaria también más allá. Claro, al ser más difícil, al ser menos... No, lo lleva at the top. Pero es menos citable. O sea, 62, que es una novela que tenemos pendiente de hacer un club de lectura, tú y yo, o tú y yo, y alguien que se apunte en Barcelona, sea alguien tan loco, Barcelona como para eso. Sí. No, 62 es lo máximo. O sea, de allí no se puede pasar. Él se da cuenta. Yo creo que él se da cuenta de que 62. Yo creo que Aurora Bernárdez le dijo, está bien, ya no le des más vueltas, porque ella pensó, es que ya no puedes darle más vueltas, porque esto ya es una locura, es una novela. Es incomprensible. No alcanza con conocimiento, ni con desconocimiento. Tiene que suceder algo, tiene que sucederte ver la figura. Sí, no alcanza la exigencia. O sea, es tan exigente, es tan exigente que es
es un termómetro, es un barómetro, es, yo qué sé, un hidrómetro, un agrómetro. Bueno, agrómetro. Podríamos, No creo que es podríamos decir que es su Finnegan's Wake, Carles. ¿Qué? Sí, estaba pensando un poquito eso. Después de su Ulises es su Finnegan's Wake. ¿Y cuántos llegan a leerlo y a Sí. entenderlo realmente? No, claro, sí, no, es el... Entonces, claro, llega esto y dice, bueno, de aquí ya no se puede pasar. Ya entonces, como ahora tengo la historia de, bueno, me lo voy a hacer fácil, se mete esa tontería que es libro de Manuel, un libro fracasadísimo, en mi opinión, y ya está. Y sigue haciendo siempre sus cuentos maravillosos. Bueno, más o menos, pero el último libro de cuentos de Soras es increíble, es uno de los mejores. Y ya está. Y no, él llega al top del cerebro. Top del cerebro. O sea, 62 es una cosa que es inexplicable. Sí, es el Finnegan's Wake. Sí, es el Finnegan's Wake. Además, dicho en castellano, ¿no? Es el fin del... ¿Cómo sería? El fin de... Bueno, el fin del pastel me invento, ¿no? El fin del pastel. O sea, es imposible. O sea, si lo pones más rato al horno, se te va a quemar. ¿Qué es eso? Sí. Sí. El fin del pastel. Sí. Pero entonces, Fin of the cake. Sí. vale, pero entonces ahorita les voy a poner otro tema para que sigamos ahondando en eso. La separación entre Aurora y Carles es en el 68. Entre ella y yo. ¡Aurora y Carles! Ven que no estaba errado yo. Vampirismo total. 94. La separación, el divorcio, el injusto y muy patán De eso no divorcio voy a hablar. No, que le pide. No voy a hablar. No, pero no vamos a hablar de eso, pero lo vamos a anunciar. Ese muy horrible divorcio que Cortázar le impone a Aurora, que es absolutamente patán. Entonces quiero traer de nuevo cómo hay un punto en el que sí hay un quiebre. Pon ¿Sí un me poco explico? de Coltrane. Porque pon un poco de Coltrane. Déjame pensar. es un quiebre. ¿Por qué? Porque es como, claro, los últimos años antes, el remojo, si se quiere, son entre 62 y 68, 63 y 68. Digamos 62 que termina Rayuela y lo sigue desde lo literario esa búsqueda a más, ahí en 62, ¿cierto? Pero hay una coincidencia entre el abandono de lo literario Camilo, y el te estás abrazar lo pasando. político. Camilo, te estás pasando. Pon un poco de música. Un poco más. Si no, Es que hay un código de lectura desde esa experiencia de Rimbaud, desde esa experiencia del 49, perdón, de ese Julio Denis. ¿Cuál es la pregunta? No hay pregunta, hay comentario. ¿Que hay un cambio desde el 49? Que me parece que hay una constante. Todo estoy hablándolo desde esa relación vida y obra, para explicarlo, ¿sí? Para entender esa cuestión vital tan importante como la cuestión literaria. Que me parece pensando, no lo había pensado así, ojo, pero cuando tú trajiste a Rimbaud, Carles, sí permite pensar si acaso, y lo pregunto así abiertamente, si acaso esa vida de Cortázar, esos últimos años, después del 68, Diego, después de 62, Modelo para Armar, si de alguna manera Rimbaud está presente en esa decisión de Cortázar de darle menos tiempo a la escritura. Porque no vamos a decir que dejó de escribir, porque pues está prosa, está la vuelta, habrá más, pero ya la relación que va a establecer con la escritura es distinta. El libro de Manuel, Carles, esto lo hablamos mucho, es un libro distinto, es un libro que no cuaja, es un libro que ya tiene una flecha metida
cosa que era anticortasariano, de alguna manera, ¿verdad? Y de repente tiene eso. Entonces me pregunto si de pronto pensar en Rimbaud nos ayuda a comprender esa imagen del... A ver, hay un poco de trampa siempre en las biografías, porque se tiende a dibujar una imagen, porque el biógrafo lo fácil es trazar una imagen, pero claro, la imagen, en realidad la imagen está compuesta de muchos espejos pequeñitos y no todos los espejos reflejan al personaje. Hay veces que sí y hay veces que no. Y entonces, claro, lo fácil es hacer lo que hace Ellman, o sea, la biografía de Oscar Wilde, digamos, 600 páginas que dices, "Buah, es una coherencia absoluta". No, siempre hay detalles. Y además, uno, por mucho que estudie, y yo me pongo como ejemplo, y a Diego lo pongo como ejemplo, y puedo poner 2 o 3 ejemplos más de gente que ha estudiado mucho, muy profundamente a Cortázar, descubrimos cosas. Diego ha descubierto hace poco unas cartas que no sabíamos y que no desmienten, pero coagulan, digamos, coadyuvan es la palabra en castellano. No, pero coagulan esos momentos. En realidad, por ejemplo, la gran maravilla fue cuando salió Cartas a los Jonquière, que yo creo que es el mejor libro de Cortázar, más allá de Rival en nada. Creo que el mejor libro de Cortázar es Cartas a los Jonquière, y lo puedo decir, porque además yo no cobro derechos de autor por eso, pero creo que es el mejor, que nos iluminó sobre una etapa de la que no sabíamos nada. O sea, cómo llegó Cortázar a París en el 50 y luego se afianzó en el 51 y cómo vivió los primeros años esos bastante paupérrimos y cómo se fue construyendo como persona en realidad, bueno, como intelectual, cómo se fue construyendo como intelectual, esa construcción intelectual. No lo sabíamos. Pues lo que ha encontrado ahora Diego, que es otra correspondencia parecida pero más pequeña, nos ayuda también a colaborar con eso. Pero de todos modos, hay cosas de las que no sabemos nada. O sea, ¿qué hizo realmente en Cuba? No sabemos qué hizo en Cuba. Lo sospechamos y no nos gusta demasiado, ¿verdad? Pero no, pero la tendencia del biógrafo es siempre a ser maximalista y es un poco rebajar una persona. O sea, la historia de una persona es una cosa mucho más amplia de... ¿Por qué tienes que ponerlo siempre en tus sucias palabras? Como le dice Johnny a Bruno. Exacto. Sí. ¿Sí o no, Carles? Es la experiencia del biógrafo sobre el artista que es imposible biografiar desde un pensamiento burgués. Y por lo menos Bruno al final termina siendo un poquito más vicioso y licencioso de cómo comenzó. Al final le terminó a la esposa y ese es un poquito el cambio, pero creo que es válido No, traerlo. Sí, no, claro. sí, pero es un poco, te agradezco la referencia porque queda como muy cool, pero es una exageración porque ni yo soy biógrafo, No, ni no, no, lo traigo no dirigido a ti. no, no, y evidentemente Cortázar no era el Johnny Carter, o sea, Charlie Parker, que retrata en el cuento. No, ojalá. No, Cortázar era una persona muy sensata. No era Johnny Carter. No, porque si te fijas en el cuento, bueno, ¿cómo empieza el cuento? Me ha pedido que, sí, sí, sí.
No me refería a ti. No creas que la estamos cogiendo ya desde él. Pero es que Cortázar no era así. Cortázar era una persona muy sensata, muy ordenada, muy controlada. Es cierto que hay alguna carta, bueno, una audiocarta, hay un par de audiocartas, ¿verdad, Diego? Donde sí, el tipo está borracho perdido. Buah, pero bueno, pero no es Charlie Parker. No. Porque además es muy curioso lo de Charlie Parker porque Cortázar dice que era adicto al hachís. No, el hachís no hay nadie que es adicto al hachís. Cortázar es un alfabeto, drogas es un alfabeto absoluto. Sí. ¿Cómo puede ser adicto al hachís? Al hachís nadie es adicto. Al hachís uno es aficionado. Pero no. En fin, son cosas de época. Diego, ¿qué dices? Que la gran pregunta, que está buenísima, como incluso si uno no es biógrafo, pero si lee biografías y si se interesa en la cuestión, como nos sucede con Cortázar, que no te interesa solo la obra, sino la vida de él, pero ¿qué se puede saber? Aunque lo sepas todo, entre comillas, ¿no? Que sepas todo, tantos detalles, pero te queda la pregunta, porque no puedes reducir al otro, como dijo Camilo, no lo puedes reducir a una idea, a un dibujo, a una... Entonces, yo me preguntaba recién cuando repasaba nuestra charla, digo, entonces, ¿a dónde nos deja Cortázar? O sea, porque tú, Camilo, has vuelto muchas veces sobre esto, ¿no? Un momento donde hay un cambio, donde... Bueno, supongamos que no está la parte política, ¿no? ¿A dónde nos deja? Para mí la pregunta interesante es, ¿a dónde nos deja a nosotros Cortázar ante la vida? Y a vivirla cómo. Y a hacer, digamos, a nosotros, si no vamos a seguir ese camino político o un camino determinado, que sea, o volvernos monje, o volvernos un vendedor de armas en África, o lo que sea, un camino cerrado y definido. ¿Qué plantea Cortázar entonces en su momento más alto? Y para mí quedarse ahí y explorar ese punto es lo más interesante. Estoy de acuerdo. Después, Totalmente. De acuerdo contigo, Diego, y creo que esa es la mejor frase para cerrar, porque creo que ese es en realidad el punto. El punto no es seguir el modelo establecido, sino tener, Carlas, volviendo a lo que tú decías, saber hacer las preguntas pertinentes y no buscar las respuestas. ¿Sí me explico? Y eso también lo dice Cortázar en las cartas a Berkeley, ¿te acuerdas? Dice, es que la función de la literatura es hacer preguntas, no contestarlas como la filosofía. Sí hay un juego, me parece a mí, y una coordenada en la lectura de Cortázar, que si pensamos en el lector ideal, que si es que eso uno se lo puede llegar a imaginar, me parece que toda experiencia lectora, Diego, de un texto cortázariano o de la obra, entendida con estos claroscuros, bemoles, silencios y lo que quieras, al final es esa pregunta que me parece tan importante dentro de esa esencia del boom, que es un poquito como se dice aquí en Colombia, bueno, ¿y yo cómo voy ahí? ¿Y yo qué? Está la novela, bueno, ¿y yo qué con la novela? Entonces, ¿la leo solamente para ir a citarla y ya? ¿O yo cómo voy allí? Y me parece que ese cómo voy yo allí es la gran pregunta también que Cortázar se hace constantemente. ¿Cómo elimino esa frontera que me separa? ¿De qué? Del lado de allá, si se quiere, del sentido, del azar, de todas las demás cosas. Y esa es esa búsqueda de cómo hacemos para siempre hacerla cada vez más pequeña y que nos termine pasando cualquier episodio como sus cuentos. Que de un momento a otro está la puerta condenada, de un momento a otro está. Así es como yo lo entiendo. Me parece que los cuentos son el resultado de lo que se busca en Rayuela. Pero no quiero, pues, estas son ideas que estoy trayendo. Es como que a lo que siempre deberíamos terminar. Déjalo aquí, me parece una conclusión perfecta. Conclusión perfecta. Bueno, pues dejémoslo acá. Pero me parece que le queda bien. Sí. No, me parece una conclusión perfecta. Me parece una conclusión más que perfecta, pluscuamperfecta. O sea, definitiva. O sea, no hay nada que añadir. Bueno, sí, hay una cosa que añadir, que es el proverbio zen,
como aplaudir con una sola mano. El Zohar, ¿no? Sí, el Zohar. Bien, muy bien. Muchas gracias. Carlas, muchas gracias, y Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en Muchísimas gracias. Paredro, celebrando lo que hoy hace 40 años estaba pasando, que nos sigue poniendo a pensar. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en otra edición de este Paredro.